Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenos días. Nos ayudan prendiendo las luces del auditorio y también si nos ayudan prendiendo el aire acondicionado, se los agradeceré. ¿Cuántos tienen calorcito ya? Bueno, pues en los anuncios que estamos poniendo un congreso que vamos a celebrar aquí. La iglesia va a ser anfitriona, es un congreso que normalmente se cobra, pero aquí siempre creemos en los eventos gratuitos, no porque no tengan valor, sino porque queremos sembrar en ustedes. Y este congreso es acerca de misiones transculturales. Hablamos de cuántos de ustedes sabían ya que la India ya es el país más poblado del mundo, ya superó a China. Y en la India la situación está muy compleja porque debido a su religión, a la gran diferencia de clases, de castas, pues el evangelio es complicado hablarla ya, es una cultura tremenda y necesitan escuchar el evangelio de Jesús. Así es que pues una de las cosas que estamos haciendo en la iglesia, y quiero que tú lo puedas tomar, cachar, es que la iglesia necesita salir de sus cuatro paredes y la iglesia necesita predicar el evangelio de Jesús. Es bueno reunirnos porque te llenas, te preparas, te sacias de Dios. Pero así como en el Pentecostés, no todos se quedaron en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo, tuvieron que bajar de ese segundo piso, ¿me explico? Y tuvieron que salir a predicar el evangelio de Jesús y por eso mucha gente fue alcanzada. Entonces es la razón también por la cual estamos saliendo a hospitales. Por si usted no lo sabía, hoy por cierto toca hospitales. Y estamos a través de los grupos de casa, de conexión. Hicimos 4 equipos, hay 25 grupos de casa. Hicimos 4 equipos y cada equipo le toca cada 2 meses. Y la idea es llevar alimentos, compartir los alimentos, pero se comparte la palabra de Dios, se hace el llamado a salvación y se ora por las personas y por sus enfermos en los hospitales. Y ha sido una bendición eso. Así es que pues le animo a que se integre, a que sea parte. Otra de las cosas que ya estamos por hacer es acerca del comedor comunitario. Ya vamos a iniciar el proyecto. Vamos a empezar, le voy a decir qué vamos a empezar haciendo. Vamos a comprar un remolque de esos carritos de comida y vamos a llevar la comida a los hospitales también, y entre semana vamos a ir yendo a las calles para alcanzar a la gente de la calle, predicarles de Cristo, darles los alimentos. Y eso es como que el primer inicio. Ese remolque lo vamos a comprar gracias a los donativos, a las ofrendas que tú das en los sobres de color. Los sobres de color que te dicen el proyecto Ciudad de Refugio es para todos los proyectos que estamos queriendo, ¿verdad?, levantar. Obviamente también tenemos un proyecto de construcción en el terreno que ya tenemos, pero vamos a comprar ese remolque y vamos a hacer equipos para empezar a ir una vez a la semana a las calles. Pero la idea es que todos los días diferentes equipos se pueda aquí fabricar la comida, llevarla y calentarla ya, igual predicarles de Jesús, hablarles de Cristo. Muchos de ellos es su estilo de vida ahí, y muchos de ellos tienen problemas con adicciones, tienen problemas complicados porque sus familias, sus hijos están ahí. Y algunos de los que ya siguen trabajando ahí vienen generacionalmente teniendo ese estilo de vida. Y nosotros creemos que Jesús también quiere alcanzar a esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a empezar a hablar de Jesús. Vamos a empezar a hacer actividades que nos lleven a compartir de Jesús. ¿Está de acuerdo? Y bueno, pues vamos a continuar una serie que empezamos hace algunos domingos atrás, que le titulamos La mentalidad del ciudadano del reino. Y vimos ahí la primera predicación, la introducción, y hoy vamos a ver la parte 2. Y estamos hablando de las bienaventuranzas. Cuando Jesús está dando las bienaventuranzas, ¿verdad?, está realmente estableciendo una mentalidad en sus discípulos, cambiando la mentalidad que ellos traían y estableciendo la mentalidad que debe tener el seguidor de Jesús, el discípulo de Jesús, el ciudadano del reino. Y vamos a ver hoy la segunda bienaventuranza. Recordemos que bienaventurados significa más que dichosos, más que feliz. Es decir, que vas a encontrar un gozo profundo en tu vida cuando apliques los principios de los cuales Jesús está enseñando.
principios que de alguna manera también están rompiendo las estructuras establecidas por el mundo y la cual nosotros no podemos adoptar, sino nosotros tenemos que tener una nueva mentalidad. Di conmigo, una nueva mentalidad. Así es que vamos entonces a Mateo capítulo 5 verso 4, y Jesús está diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué está diciendo Jesús con este pasaje? Parece sencillo, pero no lo es. Es un pasaje verdaderamente profundo. En primer lugar, quiero empezar con esta palabra cuando dice llorar. ¿A qué se refiere? Algunos dicen, bueno, es que debo ser llorón o debo estar llorando, que como los judíos en el tiempo de Jesús, que contrataban a personas para que lloraran en los velorios. Imagínense, ¿tú te prestarías para eso? Que te dijeran, oye, te voy a dar una lana, pero ve a llorar allá, y vas a estar llorando y gritando y haciendo. Eso pasaba en el tiempo de Jesús, pero lo que está enseñando Jesús aquí no es eso. Jesús está hablando de algo profundo. Mira, la palabra llorar es la palabra griega penseo, y esta palabra significa afligirse, lamentación, significa luto, llorar. Ahora, esta palabra, ¿verdad? En el lenguaje griego es la palabra más fuerte que existe para llorar. Es la que se usa para hacer un duelo por una persona que perdemos o que parte de este mundo, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que amamos entrañablemente. Entonces, cuando también la Biblia, el Antiguo Testamento, se tradujo al griego, lo que llamamos la traducción llamada la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento se usó este vocablo cuando se narra en Génesis 37-34 que Jacob le da la noticia de que José, su hijo, el amado, había muerto, y él hizo esa gran lamentación. Entonces Jesús está hablando de algunas cosas interesantes. Recordemos, Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad?, está quebrantando formas de pensamiento, estructuras de pensamiento que el hombre tenía y que en el reino de Dios no eran funcionales. ¿Qué está diciendo Jesús? Uno, Jesús está hablando y quebrantando la filosofía del poder, de la autosuficiencia y de la indiferencia. El poder, y es lo que hoy está operando en el mundo. En el mundo está operando el poder. Todo mundo quiere poder, todo mundo quiere dinero, todo mundo quiere el beneficio de tener dinero a costa de cualquier cosa. Quiere tener poder político, poder económico, poder sobre otros, quiere estar por encima de otros. Y en el reino de Dios, el seguidor de Cristo debe de desechar esa forma de pensar, porque esa no es la forma de pensar del reino de los cielos, y mucho menos del rey de ese reino de los cielos, que es Jesús. Entonces el poder hoy en día, yo hablaba en la mañana, ¿cómo es posible que hoy tenemos todo el nivel de corrupción que tenemos en nuestro país? Las personas que se dedican a la delincuencia, que no les interesa matar a alguien, que no les interesa extorsionar a alguien, que está trabajando honradamente, que está trabajando honestamente, ellos le piden dinero y lo amenazan, que si no da dinero, entonces ellos pueden quitarle su vida, ellos pueden quemarle su negocio, ellos pueden hacer eso. Lo vemos aún hasta en los gobiernos que están encargados, y Dios los puso para hacer lo bueno. Ahora vemos gobiernos que en lugar de ejercer justicia, tuercen la justicia, pervierten el derecho y se empiezan a corromper, y empiezan ellos mismos ahora a ser injustos para obtener beneficios. Se alían con la delincuencia, empiezan a maquillar que hacen justicia, y realmente están recibiendo sobornos, están recibiendo privilegios, porque todo el mundo quiere dinero, quiere poder. Vemos aún que las instituciones que son muy honoríficas, como la defensa, la marina, han sido impregnadas por la corrupción. En las noticias que hemos visto del famoso Huachicol, 12 millones de litros en un buque, tan solo en un solo buque, 12 millones de litros de diésel robados o entrados ilegalmente al país, y personal, altos mandos de la marina permitiendo que eso ocurra.
Y vemos cómo las instituciones que están para dignificar, para establecer honradez, para caminar en honradez, se están corrompiendo porque el poder, el dinero da poder y toda la gente está tras ese poder. No les interesa aún el del pequeño comercio transar, vender cosas robadas, adulteradas o a precios que son fuera de la realidad. Y vemos que todo el mundo está haciendo eso. Y vas con el mecánico y te dice que le tienes que cambiar cosas que no deberías cambiarle, pero él te está engañando y te está transando. Y todo el mundo está aquí y parece que esto es normal. Y entonces nuestro mundo se está corrompiendo, amados. Vemos la autosuficiencia, una filosofía que está impregnando al mundo. La autosuficiencia significa que yo puedo realizarme sin necesidad de Dios. Que yo puedo realizarme, que el fin justifica los medios. Yo quiero ser mejor, yo quiero realizarme y no importa lo que esté a mi paso. Hoy en nuestra política, en nuestro país, se habla de un izquierdismo y dicen, somos un gobierno humanista, y eso se escucha bien bonito, ¿verdad? Somos un gobierno humanista, pero ¿sabes cuál es la base del humanismo? Que no necesitamos a Dios en nuestra vida, que nosotros somos autosuficientes y nos podemos autorrealizar. Y hoy se ha polarizado nuestra sociedad. Alguien habla de Dios y ya le dicen ultraderechista, porque está hablando de Dios. Y vemos en la Cámara de Senadores, ¿verdad?, con el que era el presidente, un político muy famoso que ustedes ha de conocer, su apellido Fernández Noroña, ¿verdad? Que una persona habló primeramente Dios y la calla y le dice, aquí en la Cámara usted no me hable de Dios. Es laica, pero cuando está el Poder Judicial recibiendo el poder, se someten a una ceremonia prehispánica y se encomiendan a Huitzilopochtli y se encomiendan a los dioses prehispánicos, pero a Dios, el Dios cristiano, ese no se puede mencionar. Pero sí se encomiendan y alzan hasta las manos y reciben la energía de los dioses prehispánicos. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción. Estamos extraviados, perdidos. Nuestra nación está perdida. Pero ¿sabes una cosa? El reino de los cielos, como dijo Jesús, se ha acercado. Y tú y yo somos representantes de ese reino de los cielos. Solamente que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que empezar a caminar bajo los principios del reino de los cielos. Entonces Jesús en el Sermón del Monte, en base a esas bienaventuranzas, está rompiendo con el poder, la autosuficiencia, que ya lo explicamos, y la indiferencia. La indiferencia. Que eso es el tema que vamos a ir hablando. Hace unos días mataron a un político, lo mencionó mi hija al inicio de la reunión, en Estados Unidos, un joven de 31 años, un político cristiano que estaba teniendo una influencia muy grande con los jóvenes. Y él empezó a tener posturas muy radicales, pero muy precisas, es decir, ¿sabes qué? Le preguntaban, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Hay solamente dos sexos, hombre y mujer, creados por Dios. Él se levantó en contra de la ideología de género. Él se levantó en contra del aborto, en contra de todos esos aparentes derechos, y él empezó a defender la vida. Y él empezó a poner argumentos que la gente no le podía replicar. Y en una de sus reuniones en una universidad le disparan y lo matan instantáneamente. Lo peor, ¿sabes qué? Que hubo personas que subieron videos bailando y celebrando la muerte de este hombre, solamente porque pensaba diferente a ellos. Se ha polarizado nuestra sociedad. Ese hombre dejó dos niños pequeñitos y una mujer, su esposa viuda muy joven, 31 años de edad, y personas celebrando la muerte de este hombre porque no lo querían, porque no pensaba como ellos. Él decía, las personas que piden que sean sus derechos o que sean tolerantes con sus derechos son los más intolerantes, y eso es una realidad. Las personas que piden tolerancia se han convertido en los más intolerantes. Las personas que están defendiendo derechos son los primeros que violan esos derechos, como la vida. El joven que le quita la vida a esta persona tenía tan solo 22 años de edad.
Y hay una tremenda indiferencia porque nadie hace nada. Una noticia aquí de un periodista en México. Esto hablaba de la presidenta al que mataron, como si eso justificara que lo hubieran matado. Qué terrible sociedad se ha convertido hoy en día. Y Jesús enseñó los principios. Bienaventurados, ¿qué? Los que lloran. ¿Y qué quiere hablar Jesús con esto? Bienaventurados los que lloran no se refiere solo a una tristeza personal, sino se refiere a un corazón compasivo que siente el dolor ajeno y que se indigna por la injusticia que tal vez no está sufriendo él, pero que está sufriendo un vecino. Hace unos días usted tal vez se dio cuenta de la noticia de la pipa que se incendió y bueno, ya van más de 10 muertos y más de 20 personas continúan graves en los hospitales. Y solamente cuando hay eventos así es cuando la sociedad se empieza a sensibilizar, porque las imágenes en los videos son crudas. Gente desnuda porque todo se le quemó, gente murió, la ancianita que defendió a su nieta, que la guardó, la protegió, murió. Y solamente al ver esas cosas, los carros incendiados, calcinados y los videos impactantes, ¿verdad? Las llamas, solamente eventos así nos sensibilizan. Y si hubiera sido una persona nada más la que hubiera muerto, ¿hubiéramos reaccionado igual o fue por la dimensión de lo que ocurrió? Porque a veces tal parece que nos estamos acostumbrando a que solamente nos mueven o nos tocan situaciones que son así súper grandes, complicadas. Mataron a 20 personas en tal lugar, los asesinaron. Sí, pero diariamente se mueren personas. Y se mueren aisladas, hay más de 100 muertos diarios. Y nos hemos acostumbrado ¿a qué? A vivir con ello. Y no nos indignamos y no nos dolemos. Y el Señor está diciendo que tú y yo debemos de quebrantar la indiferencia que en este mundo está reinando y que a veces está permeando la iglesia cristiana. Nos endurecemos, nos insensibilizamos. Nos pasa a lo del fenómeno de la rana, ¿verdad? La rana la metes en agua caliente y da el salto, pero si le pones agua tibia y le va subiendo la temperatura a la estufa, la rana se muere hervida porque no empieza a distinguir. Y nos está pasando eso. El enemigo está haciendo eso de nuestro mundo. Jesús está diciendo que debemos de tener un corazón compasivo cuando está diciendo bienaventurados los que lloran. Está diciendo que debemos tener un corazón compasivo que siente el dolor ajeno. Recordemos que Jesús dice la palabra de Dios que Él vio las multitudes y ¿qué? Y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tenían ¿qué? Ahora te quiero hacer la diferencia de compasión y lástima. Jesús no tuvo lástima de esa gente. Compasión, la palabra que se usó ahí para compasión es que hizo algo al respecto. Es alguien que siente un profundo dolor, este dolor del que estamos hablando, que empezó a sentir una profunda necesidad, pero no se quedó solamente sintiéndolo, sino que decidió hacer algo por ello. Porque muchos de nosotros nos conformamos con sentir solamente el dolor y no hacer nada al respecto. Eso se llama lástima. Y el mundo no necesita lástima. La gente no necesita tu lástima, necesita tu compasión. Y compasión es que tú hagas y estés decidido a hacer algo al respecto. Es por eso que decidimos ir a los hospitales. Es por eso que estamos tomando la decisión de ir con la gente necesitada. Porque necesitamos tener compasión por esa gente. Ay, pobrecitos. Porque en el caso de los hospitales hay gente que viene de otros municipios, se viene sin dinero por la emergencia, por la situación, no se pueden regresar porque no tienen dinero, se quedan ahí en la calle, cuando llueve se ponen bolsas de hule como tiendas de campaña y ahí están y se quedan sin comer porque no tienen dinero, pero están ahí esperando que su paciente mejore. Pero si tú dices, pobrecitos, qué mal han de pasar, tu lástima no sirve de nada. Pero si tú y yo decimos, yo quiero ir a ello, como lo estamos haciendo, yo quiero ir y darles de comer, yo quiero ir y hacer una oración por ellos, yo quiero ir y predicarles a Cristo, entonces tú estás haciendo algo al respecto y eso se llama compasión. Y Dios nos llamó a tener compasión por ellos, no lástima. ¿Me va siguiendo?
En un mundo frío, en un mundo egoísta, Cristo llama a su pueblo a no vivir encerrados en su propio bienestar, sino a reflejar el amor de Dios. Nuestro bienestar no es nada más, yo nada más voy a ver por mis problemas, cada quien en su trinchera, voy a ver por mi familia. Eso es bueno que lo hagas, pero ¿sabes? La palabra de Dios dice que si un miembro de nuestro cuerpo se duele, el resto del cuerpo se duele con él. Y si un miembro del cuerpo se goza, el resto del cuerpo se goza con él. Y esto quiere decir que Dios puso, y inclusive en nuestro cuerpo biológico, puso una serie de sistemas nerviosos que son conductores de sensaciones, que cuando tú sientes dolor o cuando sientes calor, inmediatamente esa información sube a tu cerebro y lo conoce tu cerebro y todo tu cuerpo, y haces que te quites de la llama, que te quites de la flama, como la gente que empezó a alejarse del peligro por esa intuición, porque hay algo que genera información. Porque hay sensibilidad en nuestro cuerpo para cuando tú te levantas en la noche, vas al baño y justo tu dedo chiquito se golpea con la esquinita de la puerta. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Y qué haces? Y dices, no, yo no voy a trabajar hoy porque no voy a poder. Y no me voy a poner los zapatos de tacón, ¿verdad? Las mujeres. Y no voy a trabajar, mejor tomo el día, pero quiero descansar para que se reponga. Todo coopera para el bien de ese dedito, ¿verdad? No dices, no me sirve ahorita, lo corto y me voy a trabajar. No haces eso. Y Dios está hablando que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y no debemos ser indiferentes a la necesidad ni de nuestros hermanos ni de la gente de afuera. Yo ponía el ejemplo hace un rato de que a veces nosotros nos volvemos jueces y enjuiciamos. Por ejemplo, recuerdo en un accidente de una peregrinación que murieron personas y no faltó el creyente que ahí que dijera, eso les pasa por idólatras y por andar de fanáticos y todo eso. ¿Sabes? No estás llamado a hacer eso. No tienes por qué juzgar. ¿Por qué no sientes el dolor? Ellos están haciendo eso porque todavía no conocen a Dios y necesitan un mensaje que cambie su forma de vivir y su forma de pensar. Pero tú te estás justificando diciéndoles, eso les pasa por fanáticos. Cuando ellos necesitan cuando la iglesia necesita que tú puedas ser, y si es alguien que conoces, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Sabes? Nosotros ya conocemos a Jesús y a veces andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, y ahí sí tenemos autocompasión con nosotros mismos, ¿verdad? Pero esa gente está haciendo muchas cosas por ignorancia, porque no conoce a Dios, porque no se lo hemos dado a conocer. Pero el día que lo conozcan verdaderamente, va a pasar lo que muchos han hecho aquí. Han dejado esas cosas detrás para seguir a Jesús. Y eso necesita nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una realidad, está corrompida, pero mi pregunta es, ¿sientes dolor a eso? ¿Te duele ver cómo está nuestra nación? ¿Te hace clamar en oración y decir, voy a orar, voy a empezar a clamar y voy a empezar a hacer que las cosas sean distintas? Entonces vamos a empezar a ver algunos puntos muy importantes acerca de este sencillo pero profundo pasaje, bienaventurados los que lloran. En primer lugar, lo debemos de tomar de manera personal. Cuando debemos llorar, ser sensibles cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. Llorar por el pecado. ¿Qué pasa cuando pecas? ¿Qué ocurre cuando haces que sabes que está mal? ¿Te dueles? ¿Te lamentas porque interrumpió tu relación con Dios? ¿Estás consciente de eso? ¿O simplemente no sientes nada y lo sigues haciendo y sigues viniendo a la iglesia? Porque la Biblia dice que el que verdaderamente ha nacido de nuevo, porque a lo mejor hiciste la oración de fe de recibir a Cristo, pero eso no significa que eres salvo. Eres salvo cuando recibes una transformación interna por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo da testimonio que eres hijo de Dios. Y cuando tú pecas y haces algo malo, tú no estás tranquilo hasta que te pones a cuentas con Dios porque sabes que estás pecando. Porque el Espíritu Santo da convicción de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hacemos cuando fallamos? Segunda de Corintios 7:10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación.
¿Te duele cuando fallaste? ¿Te duele cuando caíste? ¿Cuando fracasaste? ¿O solamente estamos viviendo una religión cristiana? Porque mis papás me trajeron aquí. Yo todavía escucho gente que dice, yo soy cristiano de cuna. Espérame, ¿cómo que cristiano de cuna? Sí, casi yo me convertí en el vientre de mi mamá. No es eso. Tú necesitas un encuentro personal con Cristo Jesús, y aunque seas hijo de papás cristianos, si no tienes un encuentro real con Cristo, no eres hijo de Dios. Y Dios no tiene nietos, nada más hijos. ¿Estamos de acuerdo? No eres el nieto de Dios. Muchos jóvenes han caminado con la fe de sus papás, pero su fe personal todavía no la han experimentado, y necesitan experimentar su fe personal. Pues yo cuando ya tuve uso de razón, ya fui cristiana o cristiano. Olvídate, quítate eso de tu mente. Eres un cristiano porque decidiste entregarle tu vida a Jesús, y porque tuviste convicción de que tu vida es miserable y tiene condenación si no vienes a los pies de Cristo. ¿Me vas siguiendo? Y venimos a Cristo porque entendemos que necesitamos ser salvos, y esa salvación la recibimos por la gracia y el amor de Jesús. Entonces la tristeza, como dice 2 Corintios, Él da convicción de pecado, te hace sentir hasta que te pongas a cuentas con Dios. Y eso es llorar por nuestro pecado, por nuestros errores. Segundo, llorar por el dolor del prójimo. ¿Lloras por el dolor del prójimo? ¿Se acuerda en el capítulo 11 y verso 35 de Juan? Jesucristo, cuando iba a resucitar a Lázaro, Jesucristo ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. De hecho, se lo anticipó a sus discípulos días antes, para que cuando vieran el acontecimiento creyeran que verdaderamente era el Hijo de Dios y Él tenía poder sobre la vida y la muerte. Pero cuando Cristo ve a María, llora Jesús con María, y es una de las pocas citas donde dice claramente que Jesús lloró y que se conmovió profundamente en espíritu. Mi pregunta, ¿por qué lloró Jesús si iba a resucitar a Lázaro y sabía lo que iba a hacer? ¿Sabe por qué lloró Jesús? Porque Jesús entiende el dolor del ser humano y entendió el dolor de María. Entendió el dolor de esa gente y se conmovió, porque Él era sensible al dolor, y Él es sensible al dolor de nosotros. Pero tú y yo tenemos que tener el corazón de Jesús, amén. ¿Te duele lo que le pasa a los demás? ¿Te duele lo que le pasa a tu prójimo? ¿Al vecino, al compañero de trabajo, al jefe, al familiar que te están haciendo la vida imposible y que tú estás orando para que les caiga fuego del cielo, o para que Dios los ponga en un aprieto, para que reconozcan que están haciendo mal y te pidan perdón algún día? Estás orando de eso en lugar de tú ser empático y de entender que ellos están luchando con algo que no están entendiendo. En lugar de ser como Jesús. Yo mencionaba la historia de Elías. ¿Se acuerda de la historia de Elías? Elías, Dios lo dirige porque había un pueblo el pueblo de Dios se había entregado totalmente a la idolatría, y se había entregado totalmente a adorar a Baal, a la hechicería, a todas esas cosas. Y aún daban sus hijos, los quemaban para pedir la bendición de esos dioses, y estaban entregados y corrompidos. Y Elías no oró para que cayera fuego del cielo y los consumiera, pero sí oró para que cayera fuego del cielo y consumiera el altar restaurado y el holocausto, para que ese pueblo entendiera que había un Dios real y verdadero, y ese pueblo, en esa condición difícil, complicada, se pudiera convertir a Dios y pudieran abandonar sus malos caminos y reconocer a Jehová y rendirse a los pies de Jehová, cosa que ocurrió. Pero nos pasa lo que a los discípulos de Jesús cuando lo rechazaron en Samaria, ¿se acuerda? A Jesús llega a Samaria y la gente lo rechaza por la cuestión de lo que había pasado con los cerdos. Señor, no entres aquí, no te queremos. Y los discípulos se indignan y dicen: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Y el Señor: ¿qué clase de discípulos nos hemos convertido? Estamos defendiendo: Señor, te pido que a mi jefe le pongas un aguijón en su carne. Y ahí estás
En lugar de bendiciendo, estás maldiciendo ahí. Te pido por mi familiar, que me faltó el respeto y me humilló delante de todas. Que le pase algo, que haya una enfermedad y que él venga y me pida perdón públicamente para que vean que yo soy tu ungido. Ese no es el corazón de Cristo, amados. Jesús les dijo a sus discípulos, están mal de su cabecita. Porque ¿sabes una cosa? Jesús no quería que Samaria se perdiera. Y Jesús no entró ahí ese día, pero Jesús, ¿qué crees? Insistió en entrar a ese lugar. Y muchos años después entró un hombre llamado Felipe, llamado el evangelista, en Hechos capítulo 8, y fue a Samaria, y mucha gente se convirtió en Samaria a causa de los milagros y del testimonio de Felipe. Porque el corazón de Dios es que nadie se pierda, amados. Y el corazón de Dios es que sintamos dolor por la necesidad de los demás. Se está perdiendo la gente. Y tú y yo no les estamos hablando de Cristo. La gente te está haciendo cosas porque está viviendo en injusticia, como en la época de Elías. Pero Elías no oró para que les cayera fuego del cielo a ellos, sino para que vieran el poder de Dios y se volvieran a Dios. ¿Cuál es tu tipo de oración? ¿Qué clase de dolor sientes por la gente, por tus jefes, por tus compañeros, por tus vecinos, por tus familiares, que te están haciendo la vida de cuadro, sí, pero que tú debes ser más astuto porque debes de ir más allá de lo que está pasando enfrente de ti? ¿Me vas siguiendo? El verdadero discípulo no es indiferente, escuche bien, el verdadero discípulo no es indiferente al sufrimiento ajeno. Número 3, llorar por un mundo perdido. Jesús lloró por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise traerte a mí como la gallina tiene a sus polluelos cubierto bajo sus alas? Y el Señor empezó a orar, a sentir, a hacer algo al respecto. ¿Lloras por este país que está perdido, lleno de corrupción? ¿O sigues maldiciendo a este país? Claro que tenemos gobiernos pésimos, claro que tenemos gente perversa, claro que tenemos un país de cabeza, pero tú y yo debemos de clamar cada vez que veas algo injusto, cada vez algo. Nos han pasado, yo en estos últimos meses he estado orando por personas de la iglesia que han recibido injusticias de parte de los encargados de hacer justicia, amados. La Biblia dice que Dios puso a las autoridades para hacer lo bueno y castigar al malo. Hoy los aparatos de justicia están corrompidos totalmente y están despojando al justo, al honrado, al honesto, porque están coludidos con la delincuencia y están maquillando operativos de justicia, y lo único que están haciendo es tapándose nada más unos a otros. Pero ¿qué estás haciendo cuando ves eso? Tenemos que clamar porque Dios quiere que su justicia sea establecida en la tierra, amén. Y ese debe ser nuestro clamor, pero debe ser algo como la palabra que usó Jesús: bienaventurados los que hacen luto, los que tienen un profundo dolor por su país, por su ciudad, por sus vecinos, por sus familiares, por la necesidad del prójimo, los que tienen un profundo dolor cuando fallan, cuando hacen algo que no le agrada a Dios y que no descansan hasta que las cosas estén como deben de estar. Todavía hay gente buena en este mundo, amén, y tú y yo somos uno de ellos. Somos la sal de la tierra. La sal evita la corrupción. Eso era el uso que se le daba en la época de Jesús a la sal, a la buena sal. No había refrigeradores como hoy en día, y muchas cosas se guardaban con sal, como hoy en día también. El bacalao que haces, ¿cómo lo guardan? Con sal, porque preserva la corrupción. Y si este mundo no se ha destruido totalmente, es porque Dios ha usado a su iglesia para evitar esa corrupción. Pero Jesús dijo: si la sal no es buena, ¿para qué va a servir? Y la sal que no servía, ¿sabes para qué la usaban en la época de Jesús? La usaban para las banquetas. Por eso dice: será pisoteada. Y eso es una analogía espiritual, porque cuando no estás haciendo tu función, viene el enemigo y te empieza a pisotear, y empiezas a ser avergonzado, y empiezas a ser golpeado por el enemigo, porque perdiste tu esencia, porque te dejaste corromper, porque no evitaste la corrupción, porque te quedaste en silencio, porque no hiciste nada al respecto. Tuviste lástima, pero no compasión. Tuviste dolor, pero no el suficiente para actuar. Y Dios quiere y nos dice: bienaventurados los que lloran.
porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Entonces tenemos un llamado, amén, a ser sensibles a los demás, a las necesidades de los demás. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Es decir, Dios nos está diciendo: sean sensibles. Y ser sensibles significa salir de mi comodidad, y significa acompañar al necesitado, significa hacer algo por el necesitado. No te puedo ayudar porque yo ya bastantes broncas tengo. ¿Sabes? Problemas siempre vamos a tener. Pastor, yo voy a ayudar cuando ya no tenga necesidades. Pues nunca vas a ayudar, porque necesidades siempre tenemos. Pero ¿sabes? Siempre vamos a poder tener la oportunidad de hacer algo por alguien. Yo ponía el ejemplo de un experimento social que hizo un influencer. Y él llegó, se vistió de indigente, escucha bien, y llegó a una pizzería y le pidió a gente una rebanada de pizza. Perdón, no iba vestido de indigente, iba vestido normal. Y llegó a la pizzería y pidió una rebanada de pizza a la gente que estaba ahí. ¿Sabes? Nadie le quiso dar pizza. Y después este cuate manda a una persona a regalarle una pizza a un indigente. Y el indigente estaba ahí sentado y se acerca a él y le pide una rebanada de pizza. ¿Qué crees que hizo el indigente? Él se la dio. ¿Sabes por qué? Porque el indigente sabe lo que es tener hambre. Y entendió: no me importa si estás bien vestido, si tienes o no tienes, sé lo que es tener hambre y yo te voy a ayudar a eso. Y a la iglesia se le ha olvidado de dónde la sacó Dios. A la iglesia se nos ha olvidado lo que es tener hambre y necesidad de Dios. Porque si estuviéramos conscientes de eso, ayudaríamos a cualquier persona, independientemente quién sea. Y ese es el llamado de Cristo a su iglesia, amén. Esa es la mentalidad del ciudadano del reino. Hay una promesa también: el consuelo de Dios viene de Dios y se comparte. En 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 4, la Biblia dice que Dios es el Padre de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros consolemos a otros con la consolación que hemos recibido de Dios. Entonces muchas veces nosotros pasamos por adversidades, por pruebas, por muchas situaciones de injusticia o de adversidad. Pero Dios lo está permitiendo en primer lugar porque Él quiere que experimentes su consuelo. ¿Qué es consolar? ¿Qué es alguien que está a tu lado para alentarte? De hecho, al Espíritu Santo, ¿qué se le llamó? El Consolador. El que te iba a alentar al lado tuyo, que no te iba a dejar, pero que no te iba a estar sosteniendo hasta que tú estuvieras totalmente de pie, totalmente vencedor. Ese es el significado de consolador. Y Dios nos llama a que estemos con el necesitado, a que estemos con el que está padeciendo una situación, a que seamos sensibles, empáticos con esa gente. Y a veces por eso nos pasa por procesos difíciles, porque eso te da autoridad para sacar a otros del pozo donde tú estuviste algún día. Y eso es maravilloso, ¿sabes? Porque eso es una bendición, el que tú recibas la fortaleza de Dios. Y a veces a la iglesia se le olvidó eso. Esa gente está luchando sola. Tú tienes a Dios en cada una de tus pruebas y lo sabes, pero esa gente necesita a Dios, y si no eres tú quien se lo presenta, ¿quién se lo va a presentar? ¿Me sigue? Si me puede ayudar el teclado, por favor. El creyente es un canal de consuelo divino, amén. Eres un instrumento de Dios. Y luego dices: yo quiero ser usado, Señor, pero no entiendes que debes ser usado también para estar acompañando a otros en su necesidad, en su dolor, en su situación. ¿Sabes que la insensibilidad es pecado? Primera de Juan 3:17 dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y sabes una cosa, muchos de nosotros decimos: pues yo no tengo tantos bienes, por eso no ayuda a nadie. ¿Sabes? No necesitamos tener mucho dinero. Te puse el ejemplo hace rato del indigente. ¿Cómo es posible que las personas que estaban en la pizzería, estaban dándose un antojo, no pudieron darle una pizza a una persona? Y el indigente, no teniendo dinero y le regalaron eso, tuvo la osadía de decir: te comparto lo que quieras. Amados, necesitamos el corazón de Dios en nuestra vida. Necesitamos
tener el entendimiento y la mentalidad del reino, del ciudadano del reino, del rey de ese reino que es Jesús. Necesitamos ser como Jesús. ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros si vemos a alguien que tiene necesidad y cerramos nuestro corazón a Él? Poco o mucho tú y yo podemos ayudar a alguien y podemos impactar la vida de alguien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Por último, quiero terminar. Hay una promesa para los que reciben consolación, ¿sabes? Para los que dan consolación. Hay un consuelo presente y un consuelo futuro. El Espíritu Santo es llamado consolador. Y quiero que pongan el Salmo 34:18, por favor. Salmo 34:18, ayúdenme. Ok, miren, este salmo lo hemos leído muchas veces. Pero cuando tú desarrollas un pensamiento, un corazón sensible a la necesidad de los demás, cuando tú generas en ti esa bienaventuranza de Jesús, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Mira lo que dice la palabra: cercano está el Señor. ¿A quién es? Al quebrantado de corazón, al sensible, al que es sensible al dolor humano, al dolor ajeno, a lo que está pasando en nuestro país, en este mundo, a lo que le pasa a tu jefe, a lo que le pasa a los que te están haciendo la vida de cuadros. Ellos tienen una necesidad. Y Dios está cercano a ti, que estás sensible, que tienes un corazón quebrantado, un corazón quebrantado. Dice, salvará a quienes, a los contritos de espíritu. Tener esa actitud en nuestro corazón, Dios va a hacer algo a tu favor siempre, amén. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Dios exalta al que se humilla y humilla a quién, al que se exalta. Eso dice la Biblia. Dios humilla al que se exalta y exalta al que se humilla, porque el que se humilla está teniendo el corazón de Jesús. Él salvará a quienes. ¿Te conviene tener un corazón contrito o no? ¿Te conviene tener sensibilidad por la necesidad de los demás? ¿Sí o no? Dice la Biblia, a Jehová presta el que da al pobre. Qué bueno que te deba Dios, porque Él te sabe pagar y te va a pagar muy bien todo lo que tú hagas. Amén. Eso es un ejemplo solamente. Eso es para que tengamos idea. Qué hermoso es comprometer a Dios en actos de justicia. Pero Dios no va a respaldar ningún acto de injusticia. Amén. Y por último, Apocalipsis 21:4, la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y esa es una recompensa para quienes vivieron con un corazón sensible y compasivo. Enjugará. Por eso ser sensibles no solamente es acerca de mi aspecto personal, sino de mi prójimo, de ayudar a mi semejante. Póngase de pie, por favor. Mateo 5:4 nos enseña que el reino de Dios se edifica. Escuche bien, nos enseña Mateo 5:4 que el reino de Dios se edifica con sensibilidad espiritual. Amén. Sensibilidad espiritual. Bienaventurados los que son sensibles, entrarán en un estado de bendición, de gozo, de alegría. Los que ayudan a otros, los que se quitan algo de sí para dárselo a los demás, serán recompensados y uno tendrás beneficio personal. Muchos cristianos estamos sin gozo porque hemos dejado de tener gozo, porque hemos dejado de hacer las cosas que nos ha pedido Jesús. Amén. Y yo te animo a que tengamos una mentalidad de reino. Dios llama a su pueblo a destruir la indiferencia. Dios llama a su pueblo a no descansar en la autosuficiencia. Y Dios llama a su pueblo a no buscar el poder de este mundo, sino el poder que viene del cielo. Jesús dijo, el que quiere ser mayor en el reino de los cielos se tiene que convertir en un servidor de los demás. Y ese es el principio del reino, amados. Dios quiere que tú y yo seamos más que felices. Bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Recibirán consolación.
Quien llora con los demás será consolado por Dios mismo. Será un instrumento de consuelo en esta tierra. ¿Cuántos quieren ser esos instrumentos? Cierra tus ojos un momento. Yo quiero llamar a que hoy te pongas a cuentas con Dios, a que hoy empieces a afinar tu forma de pensar. Tú necesitas una mentalidad del reino. Tú necesitas la mentalidad de Cristo. Tú y yo necesitamos el corazón de Cristo. Tú y yo necesitamos estos principios para hacer de este mundo lo que Dios quiere hacer, establecer su reino. Y dile a Dios: perdóname, Señor. Perdóname porque he sido indiferente. Perdóname porque me he endurecido. He pensado tanto en mí. He buscado tanto complacerme. He buscado tanto suplir mis propias necesidades que no me he interesado en los demás. Y Señor, dame un corazón como el tuyo, que cuando veo una necesidad yo sea movido a misericordia y pueda hacer algo al respecto. El mundo no necesita lástima, el mundo necesita el amor de Cristo, y tú y yo somos llamados a dar el amor de Jesús. Seamos como nuestro Señor. Él tuvo compasión por las ovejas y se convirtió en su pastor, y eso le costó dar su vida, porque Él dijo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dio su vida por ti y por mí, porque se interesó en tu condición y en la mía. ¿Por qué no me voy a interesar con los demás, por los demás? Se interesó en mí y dio todo por mí. ¿Por qué yo no voy a dar algo por alguien más? Dios es tan planificador que va a poner gente con necesidad a tu alrededor. Y ahí necesitas mostrar el amor de Cristo. Hacer algo al respecto es manifestar el amor de Cristo. Por eso hoy en esta hora dile: Señor, perdóname. Perdónanos, Señor. Y yo te pido que pongas tu corazón en nosotros. Pon un corazón compasivo, que hagamos algo por los demás. Ayuda a esta iglesia, Señor, a que impactemos nuestra ciudad. Que no digan solamente que somos unos locos que siguen a Jesús, sino que digan: son como Jesús. Nos han enseñado a ver a Jesús. Gracias a esos locos pudimos ver a Jesús y conocer a Jesús, porque nos mostraron amor y nos dijeron cuánto nos amaba Él. Señor, llénanos. Haznos la iglesia que debemos ser. Queremos entrar en este estado de bienaventuranza, en este estado de bendición. Y te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a tu iglesia. Levanta tus manos ahí y di: Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero estar lleno de amor. Amor por ti y amor por lo que tú amas. Amor por la gente. Quiero ser compasivo. Quiero reflejarte a ti. Ayúdame a bendecir, a identificar al necesitado que pones al lado mío, y ayúdame a bendecirlo para dejarle un mensaje del cielo, que tú le amas, que tú estás con él. Bendigo esta iglesia, Señor, y te pido que tú la lleves a una gracia mayor. Te pido que bendigas esta iglesia y que nos bendigas y que pongas un amor tan profundo en nosotros que nos haga hacer algo por los demás. No queremos estar en las cuatro paredes. Así como la iglesia no estuvo encerrada en el aposento alto, tuvieron que bajar y hablar de las maravillas que tú hiciste con ellos. Y muchos conocieron al Dios a través de su testimonio. Bendice esta iglesia a tal grado, Señor, que esta ciudad sea impactada, que esta nación sea impactada. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tú nos salvarás y tú estás con nosotros. Bendícenos y gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Te animo
a que estés pendiente en las cosas que estamos por hacer, que te integres, que seas parte. Amén. Que Dios les bendiga, amados, que tengan bendecida semana, salúdense unos a otros, estamos despedidos.